Soy abogado y mi cliente asesinó a toda su familia. Estoy a punto de probar su inocencia. Desde que me convertí en abogado, he visto muchos casos inquietantes a lo largo de mi carrera, pero el de Jacob Cooper supera a todos. Cuando me asignaron su caso como defensor público, pensé que era una broma pesada de mi jefe. Toda la evidencia demostraba, sin lugar a dudas, que Jacob había cometido algo terrible contra su familia. Las grabaciones de seguridad de su red privada mostraban todo con un detalle perturbador. Cómo atacó primero a su esposa y luego terminó con la vida de sus dos hijas usando una almohada. Fue atroz, y yo tenía que defenderlo. Lo que no sabía en ese momento era que ese vídeo no mostraba toda la historia. Aunque no había audio en la grabación, ver cómo su familia luchaba por sobrevivir fue lo más difícil que he tenido que presenciar en toda mi carrera. Después de revisar las notas forenses y hablar con el fiscal, finalmente me sentí preparado para conocer a mi cliente, o al menos tan preparado como podía estar. El hombre en la sala de espera proyectaba una imagen muy distinta a la que había visto en la pantalla. Temblaba, con los ojos moviéndose nerviosamente por toda la habitación. Estaba asustado. No me imaginaba que pudiera sentir emociones después de lo que había visto en los vídeos. Señor Cooper, soy su abogado, Leo Ross, dije. Él actuaba de forma muy extraña. Estaba algo espasmódico y demasiado cauteloso cuando respondió. Gracias a Dios. Empezaba a pensar que esto también era una trampa. No llevas un micrófono oculto, ¿verdad? No, no puedo ver que no estás a salvo. Bien, tal vez aún haya tiempo. Tranquilo, vamos por partes. ¿De qué estás hablando exactamente? Estoy hablando de mi vida, señor Ross. El Estado quiere encerrarme para siempre, pero si eso sucede, oh Dios, ¿qué les pasará a ellos? No tiene sentido lo que dices. ¿Qué pasará con quién? Con mi familia, Dios mío. Tengo que encontrarlos y protegerlos. Lo miré durante un buen rato antes de finalmente responderle. Señor Cooper, su familia está muerta. No. Esa es una mentira. Exactamente lo que quieren que creas. Te lo digo, soy inocente, señor Ross. Había una mirada peligrosa y descentrada en sus ojos cada vez que decía esto. No estoy seguro de por qué. Llámalo instinto, o tal vez los años de experiencia que mencioné antes. Pero cuando dijo esas 4 palabras, quise creerle. Saqué una grabadora de audio y me senté frente a él. Le pedí que me explicara en detalle lo que sucedió esa noche. Pensé que su paranoia podría hacerlo revelar algo. Estaba equivocado. En lugar de eso, Jacob empezó a contarme cómo notó que algo andaba mal cuando regresó del trabajo. No sé cómo describirlo, pero algo no encajaba. Marta estaba en la cocina, mis niñas estaban jugando videojuegos, y esta es la parte que nadie cree, lo sé, no eran mi familia. No dije ni una palabra, estaba demasiado enfocado en no interrumpir su relato. Actuaban como mi familia, pero yo sabía que no lo eran. Marta no se sorprendió de que llegara temprano a casa. Las niñas no querían ir al parque. Todas tenían expresiones vacías en sus rostros. Ni siquiera puedo describirlo. Mantente en el tema, señor Cooper. ¿Qué sucedió después? Estaba cada vez más inquieto. Temía que se cerrara. Fui a arropar a las niñas y les leí un cuento. Dijeron que me amaban al terminar, pero juro que me observaban cuando salí de la habitación. Luego fuiste a tu dormitorio. Fui a nuestra habitación y hablé con la mujer que estaba allí. Necesitaba saber dónde estaba mi verdadera familia. Ella me miró y se negó a decirme nada. Fue entonces cuando perdí el control. Ya viste lo que pasó. La empujé a la cama, exigiendo ver a mi verdadera esposa. No me crees, ¿verdad? Debo admitir que es una idea bastante fantástica, pero si quieres mi apoyo, si lo que dices es cierto, necesito alguna prueba. Mi cliente parecía desesperado por darme algún indicio que apoyara su versión. Entonces, una expresión de claridad cruzó su rostro. Sacó un anillo de su bolsillo y lo colocó en mi mano. El anillo de bodas de Marta. No le quedaba al impostor. Quiero decir, era demasiado pequeño. Proclamó esto mientras lo llevaban de regreso a su celda. Algo en su comportamiento me decía que, en su mente, creía haber hecho lo correcto. Si era así, entonces cambiaba todo en este caso. Así que llamé a un amigo mío que trabaja en la morgue del condado para tener la oportunidad de ver los cuerpos de cerca. Cuando llegué, los 3 estaban casi irreconocibles por la brutalidad de los ataques. Esto parecía cada vez más un acto premeditado y salvaje. El tipo era bastante meticuloso. Dañar los cráneos para arruinar la identificación dental fue un movimiento calculado. Y luego lo de los dedos de su esposa. Eso mostraba cuán retorcido podía llegar a ser. Sus dedos. Sí, el agresor cortó la piel cerca de las puntas para evitar que pudieran usarse las huellas dactilares. Si no fuera por el vídeo de seguridad, ni siquiera sabríamos a quién pertenecían esos cuerpos. Jugueteé con el anillo en mi dedo. ¿Puedo intentar algo? Claro, pero ten cuidado. Los servicios funerarios llegan por la mañana. Asentí y traté de deslizar el anillo en el dedo de la mujer. No le quedaba. Podría ser que, de alguna manera, Jacob estuviera diciendo la verdad. ¿Revisaste las huellas dactilares de las niñas? No veo el punto. Son demasiado jóvenes para figurar en la base de datos. Decidí revisar las huellas yo mismo, solo para encontrar cicatrices extrañas en los extremos de los dedos, como si nunca hubieran tenido huellas. ¿Alguien habría hecho esto para ocultar algo? Todo bien, Ross. Volví a guardar el anillo en mi bolsillo. De repente, la habitación se sintió más fría. Sí,
Probablemente debería irme. Ya sabía que algo no estaba bien. Ahora realmente le creía. Algo de lo que decía era cierto, pero aún no había visto los archivos originales del caso, aparte del resumen que me dieron. Así que cuando volví a la oficina, fui directamente al archivo de evidencias para encontrar los expedientes. Encontré la sección con los archivos recientes. El suyo estaba cerca de la parte superior, pero después de 10 minutos de revisar, no encontré nada relevante. Empezaba a pensar que estaba perdiendo el tiempo. Estaba a punto de cerrar el cajón con frustración cuando una caja marcada para ser destruida en la parte superior del gabinete llamó mi atención. Extendí la mano y bajé con cuidado la caja polvorienta. El sello de para destruir me provocó un escalofrío, como si alguien hubiera querido borrar deliberadamente su contenido. Al abrirla, un olor rancio y metálico emergió, una mezcla entre papel envejecido y algo más difícil de describir. Dentro encontré documentos manchados, cintas de vídeo etiquetadas con fechas anteriores a la supuesta noche del crimen y varios sobres marrones sin identificar. Tomé uno al azar. Dentro había fotografías, no del crimen, sino de la familia Cooper semanas antes de los hechos. Lo perturbador era que la mujer y las niñas en esas imágenes no eran las mismas que yo había visto en los vídeos de vigilancia. ¡Hey! No te preocupes. No tienes que ir a ningún lado a buscar a continuación. Lo único que te pedimos a cambio es que toques 2 veces la pantalla y le piques al botón de seguir. Ahora sí, vamos con la parte 2. Me detuve en seco. Había algo en los ojos de las niñas de las fotos. Ternura, alegría, vida. No era la mirada vacía que describió Jacob, ni la que yo había visto en los cadáveres. ¿Quiénes eran entonces las que murieron? ¿Podía ser cierto que su familia había sido reemplazada? Empecé a revisar las cintas. Las primeras grabaciones mostraban a Jacob entrando y saliendo de su casa a diferentes horas. Nada relevante hasta que encontré una cinta sin fecha, simplemente marcada como Día 0. En ella Jacob llegaba del trabajo y su expresión se endurecía al cruzar la puerta. La cámara captaba desde la esquina del salón, un ángulo ciego en el sistema oficial. Marta aparecía con un delantal y las niñas jugaban con bloques de colores, pero había algo desconcertante en sus movimientos, como si fueran marionetas ejecutando acciones aprendidas. Todo se sentía ensayado, cada gesto, cada palabra, repetitivo, artificial. Volví a mirar el anillo que Jacob me había dado. En esa grabación, Marta giraba la mano al pasarle un plato a una de las niñas y no llevaba anillo. Rebobiné y revisé varias veces. En ningún momento tenía uno en su dedo. Tragué saliva, algo no encajaba. Me apresuré a guardar las cintas en mi maletín y salí del edificio con el corazón palpitando, como si hubiera presenciado un crimen nuevo. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi sala, repasando cada palabra que Jacob había dicho, cada reacción, cada mirada paranoica. Si de verdad había dicho la verdad, entonces alguien más tenía que estar detrás de esto. ¿Pero quién? ¿Y para qué reemplazar a una familia entera? Una idea me asaltó con fuerza. ¿Y si él no era el único? A la mañana siguiente, regresé a la prisión para hablar con Jacob nuevamente. Esta vez, me dejaron verlo sin restricciones. Su expresión era más calmada, casi resignada, pero al verme, sus ojos se iluminaron con algo que parecía esperanza. Señor Ross, dijo, ya notó, lo vio, ¿verdad? No respondí de inmediato. Solo saqué una fotografía de las que encontré en la caja y la coloqué frente a él. Jacob la tomó con manos temblorosas. Al verla, rompió en llanto. Ellas, susurró entre sollozos. Ellas son mis verdaderas hijas. Lo dejé desahogarse. Luego, con tono bajo, le dije, Jacob, necesito saber todo. No omitas nada. ¿Quiénes crees que eran esas personas en tu casa? ¿Qué ocurrió realmente? Se limpió la cara con las mangas del uniforme naranja. Su voz, aunque entrecortada, fue firme. No eran humanas, o no del todo. Se movían como nosotras, hablaban como nosotras, pero no eran ellas. Había algo detrás de sus ojos, algo que observaba. Me estremecí. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿A quién iba a decirle algo así sin parecer loco? Lo intenté con la policía, se rieron de mí, me sedaron, me dejaron aquí. ¿Y cuándo supiste que ellas no eran reales? Jacob guardó silencio unos segundos. La primera noche que regresé del trabajo, noté que no sabían el nombre de nuestro gato. Siempre lo llamaban el animal, como si no recordaran su nombre real. Y luego, una noche, escuché a Marta hablar por teléfono, pero no en su voz. Era como si otra persona hablara a través de ella. No podía ignorar más lo que decía. El anillo que no le calzaba a la mujer muerta, las cicatrices en los dedos de las niñas, el comportamiento robótico en las tintas. Todo apuntaba a una posibilidad tan absurda como real. Lo miré directamente. Jacob, ¿crees que tu familia fue reemplazada por impostores? Su mirada se volvió de hielo. No lo creo, lo sé. Y alguien allá afuera está viendo cada movimiento que hacemos. Usted ya está en esto, señor Ross. Ahora usted también es parte. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. No era solo un caso más. Y definitivamente esto no era simplemente una defensa legal. Era el principio de algo mucho más oscuro. De camino a casa, sentí que cada sombra me seguía. Encendí la radio del auto para despejarme, pero la estática era lo único que salía. Ninguna estación respondía. El aire parecía más denso.
como si algo invisible viajara conmigo. Al llegar, revisé el maletín, como si lo que llevaba pudiera haberse desvanecido. Las fotos seguían allí, las cintas también, pero había algo más, un sobre que no recordaba haber tomado de la caja. Estaba sellado con cera roja, y en el reverso, solo una palabra. Lo abrí con una navaja. Dentro había un recorte de periódico de hace 2 décadas. Familia entera desaparece sin dejar rastro. Sospechan tráfico ilegal de identidades. La imagen me heló la sangre. Era la misma casa de Jacob. Los rostros de la familia eran distintos, pero algo en las niñas era inquietantemente familiar. Eran casi idénticas a las de las fotos de Jacob. ¿Era posible que todo esto hubiese ocurrido antes? ¿Un ciclo? Llamé a mi contacto en la morgue. Le pedí que verificara los registros de